Bien, entonces, vamos a continuar hoy con la parte 2. La clase pasada tomamos una horita de la clase del práctico del viernes para comenzar con el paradigma, en general. Lo que vamos a ver hoy es, vamos a continuar con el paradigma, pero vamos a entrar en lenguaje, en este caso el prologue. Vamos a ver las partes principales. Yo voy a ir a un ritmo un poco más rápido, en el sentido de que no me voy a detener tanto en este tema porque lo van a ver bien el viernes. Así que no se preocupen, yo voy a hacer hincapié en aquellas cosas que son necesarias para poder resolver o hacer el caso de estudio. La idea es de que al menos terminemos con un pequeño caso de estudio analizándolo. Bien, con respecto a Prolog es un lenguaje que ya lo vimos en la clase pasada, es un lenguaje totalmente declarativo, ¿sí? Orientado a lógica, ¿no? Es decir, que usa lógica de primer orden, lógica de predicados para poder presentar la información, ¿no? Como lo habíamos visto la clase pasada y hoy vamos a volver a retomar sobre el tema. Con respecto a la sintaxis propia, la clase pasada habíamos empezado a hablar de la estructura en general del lenguaje en Prolog, pero hoy vamos a continuar con la parte de la sintaxis, ¿no? Como siempre, comentarios, lo primero. eh, ya se lo subo en el recreito, le subo el link para la descarga de Prolog. Sí. Ahora no lo tengo a mano, pero se los busco. Sí, y se los subo ahora. Bien. Em, con respecto a los comentarios, pueden hacer comentarios en una sola línea o en múltiples líneas, ¿sí? Acuérdense que los comentarios les sirven a ustedes para poder expresar no solamente lo que están por hacer, definir, poner los puntos, ¿sí? Mucha ayuda para la documentación, ¿no? de sus programas. También vimos que todas las expresiones que nosotros pongamos, o sea, hechos, reglas o conclusiones, siempre terminan con un punto, es el finalizador de sentencias, ¿sí? Y también empezamos a ver algo que no llegamos a desarrollarlo, pero lo vamos a ver ahora, que es el tema de las variables, ¿no? ¿Cómo maneja variables Prolog? Prolog no usa variables en el concepto, como en el concepto que ustedes conocen de una variable, si bien internamente sí es una celda de memoria que tiene un valor adentro, una dirección, una ubicación, pero todo eso lo maneja el motor de inferencia. Nosotros lo que usamos a nivel de variables es lo que se llama variable lógica, ¿sí? Que es, lo usamos simplemente como una declaración, como una expresión que queremos resolver, que queremos buscar, es una incógnita, ¿sí? Es aquello de lo que queremos obtener conocimiento. Recuerden que este paradigma es para buscar conocimiento, buscar información y poder, en base a esa información, tomar decisiones, ¿sí? Acciones, dependiendo del ámbito donde estén, ¿sí? Entonces, normalmente las variables empiezan con mayúscula, ¿sí? Pueden tener cualquier carácter, pero siempre el primero tiene que ser un carácter y en mayúscula. Después pueden venir números, guiones, lo que ustedes quieran, separadores, pero siempre tienen que empezar con mayúsculas. Y generalmente que tengan algún nombre que represente lo que uno quiere buscar. También vamos a ver, al igual que en Haskell, que hay casos especiales en donde no hace falta instanciar la variable en memoria, entonces el lugar donde iría esa información se la pone como variable anónima para no perder lugar porque hay que respetarlo. Una de las cosas que dijimos la clase pasada es que vamos a trabajar con predicados, ¿sí? Con enunciados atómicos, donde van a tener un conjunto de elementos, una aridad, ¿sí? Y un orden. Y ese orden es relevante, ¿sí? Es decir, yo acá estamos hablando de que hay un docente que tiene un solo argumento, pero puede tener 5 argumentos. Bueno, si tiene 5 argumentos, los 5 hay que respetarlos. Ya sea que si estoy buscando información referida a esos argumentos, la pondré con variables, pondré valores concretos o pondré variables así anónimas para aquellos casos donde no me interese esa información en particular. Ya lo vamos a ver.
Con respecto a las constantes, pueden ser cualquier valor que está ligado a las expresiones. Siempre las constantes se escriben en minúscula. También a la hora de sintácticamente, los nombres son todos, no se puede dejar espacio entre ellos. Se dicen que son términos de celularidad, pueden ser constantes de caracteres o constantes numéricos. Eso significa que pueden ser string, char, string, números, números enteros, números reales. Ahora vamos a ver los tipos, ¿sí? Entonces, constante sería, en el caso de un ejemplo de Ana es docente, Ana es la constante, un nombre, ¿sí? Que referencia a un objeto persona. Y docente es el predicado. Y si yo pusiera X en mayúscula o nombre con la primera en mayúscula, estaríamos haciendo referencia a una variable que en algún punto tiene que unificar o buscar la concordancia con la constante Ana. A eso se refiere con constante, un valor concreto, conciso. La variable es un valor que va a tomar distintos estados lógicos cuando se los encuentra. Con respecto a los tipos de datos, no hay una tipificación muy fuerte en este lenguaje. La lógica se preocupa más de las relaciones que hay entre los objetos que hay, más que del tipo, pero sin embargo hay una validación de tipos interna inherente al motor, ¿no? Entonces, eh, que va en una lógica muy simple de validación, como ser, yo quiero sumar dos números, me tengo que asegurar que los dos objetos sean de tipo número, no puedo sumar un número y un string. Entonces, en esas simplicidades vamos a tener que sí trabajar para que no haya problemas de tipificación. Todo lo que es datos siempre se trabaja como, en general, como términos. Para el programador son términos, ¿sí? Términos que pueden ser numéricos, enteros, flotantes, string, eh, cualquier término que aparezca. Ya vamos a ver que internamente el motor es el que hace las conversiones o los trabajos cuando haga falta que esos términos pasen a ser valores concretos. Entonces todo lo que es términos se puede definir como definiciones de números, secuencias de caracteres, listas, tuplas, patrones, todos, todo es término. Para Prolog todo es término. Llegado el caso, cuando hay que empezar a hacer la concordancia de patrones o ciertas operaciones, ¿sí? Podemos llegar a tener tipos simples, que son los booleanos, el true o false, que es el tipo por excelencia de este lenguaje, porque es el que me va a devolver si una respuesta es una concordancia es verdadera o falsa para encontrar la afirmación o no. Los numéricos, enteros y reales, y todo lo que es secuencia de caracteres, que pueden estar con átomos, strings, símbolos. Hay diferencias entre ellos, algunos strings son más elaborados, tienen más predicados asociados para poder manipularlos, ya eso después lo van a ver en el práctico. Y como tipos compuestos, vamos a ver objetos compuestos y listas, ¿sí? Dos de los tipos que podemos ver en estas 3 semanas que tenemos, ¿no? Por supuesto que operadores lógicos tenemos los de siempre, ¿no? El AND, la conjunción, que se representa con una coma en Prolog, el OR, que es el punto y coma, el NOT, que es la palabra NOT, o el barra invertida guión. Y por supuesto la implicación, que es la que nos va a dar el formato de la regla, que es el 2 punto guión. Esto es, recuerden que se daba, ahora lo vamos a volver a revisar, para aquellas situaciones donde teníamos que establecer una respuesta a partir de un montón de condiciones que se me daban. Con respecto a la unificación de términos o asignación, ¿sí? Normalmente cuando en programación, normalmente ustedes conocían o siempre están familiarizados con el tema de asignación. La asignación de variable es cuando yo a una variable la defino y le pongo un igual y le asigno un valor. Eso produce inmediatamente un espacio en memoria donde se graba el valor. Bien, la unificación es un equivalente de asignación que hace lo mismo, también crea en memoria una variable, se le asigna un valor, en este caso lógico, o un término lógico, pero
La unificación tiene la particularidad que una vez que uno le asigna un valor por primera vez, ese valor queda ligado, se dice, queda ligado ese valor hasta que esa variable sale fuera del ámbito o ese término. Y el ámbito solamente es el hecho o la regla. Ya lo vamos a ver. Es por eso que acá no hay un concepto de asignación propiamente dicha, donde yo asigno la variable una vez y después le puedo cambiar las veces que quiera los valores. No, eso me lleva a que no hay efectos colaterales, en el sentido de que yo no tengo variables globales a nivel de variables, ¿no? Que pueda tener un valor y después cambiárselo sin tener un efecto ahí, un efecto de lado que se llama, que es algún cambio que alguien hace sobre una variable en común y que yo me entero tarde o no me entero y estoy esperando que tenga un valor determinado y cambio en algún momento. Bueno, eso es lo que se llama el efecto colateral o efecto de lado, que se da cuando tenemos variables globales. Acá no, acá todas las variables son en locales al alcance, en donde el alcance está dado por el hecho o la regla, ¿no? La proposición o el enunciado atómico. Normalmente la variable se dice que es una incógnita, no tiene un sentido, por ejemplo, decir x igual a x más 1. Esto es el operador igual, ahora lo vamos a ver, es un operador de unificación, pero de términos, es decir que en x yo no voy a guardar el resultado de x más 1, literalmente, digamos, numéricamente, no se va a hacer la operación aritmética, sino literalmente se va a guardar x más 1 en x. Es decir, eso sería en un caso de una igualdad simple. En este caso, si yo tengo que validar que ambos términos sean iguales, nunca se va a dar porque x no es igual a x más 1. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se maneja este término igualdad para la unificación. ¿Sí? Por lo tanto, en resumen, la unificación en qué consiste en simplemente darle un valor a las variables lógicas, ¿no? Es el momento en donde las variables lógicas toman un valor y se ligan a ellos. Así es como se refiere a la unificación. Operadores de igualdad, operadores relacionados a este proceso, es la igualdad lógica, que es la unificación, que es verdadero cuando ambos términos que están tanto a la izquierda o a la derecha del símbolo pueden unificar, son iguales. En este caso, x igual a 2, se le está unificando en x el valor 2, el término 2. Literalmente se le pone el término 2, que es 1 a x. En este caso, ¿sí? Cuando yo hago y igual a 1 más 1, literalmente se le está asignando a y 1 más 1. ¿Sí? No se hace 1 más 1, 2 y se guarda el 2. No, acá literalmente se asigna, se unifica en y el valor de 1 más 1. ¿Está? Bueno, la no unificación es lo contrario, ¿sí? Me va a dar, cuando yo le diga, bueno, x diferente igual que 2, previamente para la no unificación tengo que tener también valores asignados previos eh, para que no se realice la unificación. Es un poco más complejo. Nosotros vamos a usar solamente el igual y en algunos casos la doble igualdad, que es la identidad. La identidad es igual que la de Smalltalk. ¿Se acuerdan que en Smalltalk se usaba el igual para asignar valores, crear objetos? ¿Sí? Eh, Perdón, disculpen. El dos punto igual creaba objetos. La comparación entre dos objetos se hacía con el igual, la comparación de valores, ¿sí? Como en este caso. Y la doble igualdad se hacía para comparar dos objetos exactamente iguales. Bueno, acá la identidad es lo mismo. Va a comprobar que dos expresiones sean exactamente la misma. Y eso va a devolver verdadero o falso. Por ejemplo, si yo le digo 2 es igual a 2, y eso me va a devolver verdadero porque tengo dos términos numéricos iguales. Si yo le digo 2 es igual a 1 más 1, esto va a dar falso. ¿Por qué? Porque yo tengo
dos términos distintos. Uno es el 2 y el otro es el 1 más 1, ¿sí? Término así, completo. Ya ahora lo vamos a ver cuando veamos operadores, que esto está hecho en una notación infija, el 1 más 1, pero en realidad, si nosotros lo hiciéramos como un prefijo, el más es la operación que regula que es la acción que se hace con estos dos números. Así que el más es el predicado. Este es el predicado y estos son los dos sujetos o las dos constantes que afectan. Entonces, el 1 se suma al 1, ¿está? Entonces, esto es un predicado, un término, que en este caso no tiene solución en este ámbito, ¿no? En esta igualdad. Ya vamos a ver en qué ámbito sí lo tiene. Otro ejemplo, si yo ante una consulta tengo dos expresiones, por ejemplo le digo, mira, x unifícalo con 2, bueno, ok, y ahora pregunto, a ver, x es igual al 2, en este caso me va a dar verdadero, ¿por qué? Porque inicialmente x le asigné el valor de 2 y luego lo consulté. ¿2 es igual a 2? Sí, perfecto. O en este caso, x es igual a 2, asigno el 2, unifico, luego unifico el 2 a y, por lo tanto x y y van a tener el 2 como valor de término. Si después comparo a continuación si x es igual a y, me va a decir que sí, es perfecto, x es igual a y porque ambos tienen el término de 2, ¿sí? Y la no identidad es lo contrario, ¿no? Que no sean exactamente iguales. Esa es la unificación de términos. Ahora, muchas veces no solamente tenemos que trabajar con términos lógicos, muchas veces tenemos que trabajar con términos que tienen que convertirse a números. Así que por eso también tenemos operadores aritméticos, no solamente lógicos. Los operadores aritméticos simples, yo acá hemos puesto una lista de algunos simples, como son la suma, la resta, multiplicación, división, la división entera, el resto de una división entera, la potencia. Son algunos operadores asociados tanto a números enteros como reales. Cada uno lo tiene, ¿sí? Acá está lo que yo les decía, el operador suma, en realidad es un predicado, ¿no? Si yo lo veo con una notación prefija, esto es el predicado, el del enunciado atómico, y estos son los dos argumentos que dan la información. Entonces, para yo llegar a un resultado, tengo que tomar el término 2, ¿sí? Y el término 5 y sumarlos a través de este predicado. Normalmente usamos nosotros la infija, como siempre, es más natural en nuestra área, ¿no? Pero bueno, en las áreas matemáticas y lógicas siempre usan la prefija, que es la que se determina en los teoremas, ¿no? Con respecto a las relaciones, puedo tener relaciones a nivel de operadores aritméticos, es decir, así como yo tenía una igualdad lógica, puedo tener igualdad matemática o aritmética. La igualdad aritmética se da cuando yo quiero comparar dos operadores o dos expresiones o dos términos, pero si alguno de los términos tiene alguna operación aritmética, se hace una transformación matemática. Entonces, la comparación aritmética es igual, dos puntos igual, la desigualdad es igual, barra invertida igual, bueno, y por supuesto tengo el mayor, menor, mayor igual, menor igual. Eh, Eso ahora vamos a ver los ejemplitos. Lo que sí es importante aclarar es que para poder usar muchos de los operadores aritméticos en sí mismos, tengo que usar el operador is, que es un operador que funciona como un evaluador. Es un operador especial que se usa cuando yo quiero evaluar expresiones que son aritméticas o de funciones. Siempre lo que puede estar en la parte de la derecha se evalúa en forma aritmética y luego se unifica hacia la parte izquierda. Por ejemplo, si yo hago x igual a 3 más 3, el operador igual es unificación propia, con lo cual si yo quisiera ver qué valor tiene x, y x va a tener 3 más 3, así, tal cual, literal. Ahora, si yo en lugar de usar el igual, uso el operador is, con la misma expresión, x is 3 más 3, ahí sí dice, mira, vamos a hacer una unificación especial. Primero resolvamos aritméticamente lo que hay acá a la derecha,
En este caso hay un operador más aritmético, se hace 3 más 3, 6, y ese resultado recién se unifica en X, luego de hacer la operación aritmética. Entonces, este cambio de igual a Y hace de que el X tenga el 6 y no la construcción 3 más 3. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Queda claro ese concepto? Ahora vamos a ir con los ejemplos, porque no es tan simple. Si bien teníamos unificación en Haskell, nunca llegamos a verlo a este detalle, ¿no? Pero se maneja de la misma forma. Acá algunos ejemplitos. X es 3 más 4. Como le estoy poniendo operador is, se dice, bueno, hace la operación aritmética, 3 más 4, 7, hace la conversión de términos, en realidad el motor que hace conversión de términos, dice, bueno, estos términos que son términos constantes, vemos si concuerdan con el tipo de dato para poder hacer la operación de la suma. Entonces esto es un entero, se suman, 3 más 4, 7, y ese resultado se unifica en X. Si yo hago 3 más Y igual a 3 más 5, esto funciona, ¿por qué? Porque si bien acá estoy teniendo una unificación literal, ¿sí? Acá del lado izquierdo y del lado derecho tengo dos términos exactos, nada más que uno en variable y en otro constante. Así que el término constante 3 se unifica a X y el término 5 a Y, y el más queda igual, ¿sí? Si yo hago X igual a 3 más 5, me queda X 3 más 5, tal cual, ¿sí? Si yo, supónganse que tengo dos expresiones unidas por un AND, y le digo X igual a 8, estoy unificando X con el valor de 8, o sea, a partir de acá, X tiene el valor de 8, y después le digo, bueno, a ver, quiero que unifiques X con 3 más 5. ¿Qué va a pasar? Esto, ¿por qué da falso acá? Porque como esto es una operación de igualdad, quiere unificar el 3 más 5 en X, pero X ya tiene un 8, y como dijimos hace un ratito, la unificación es una operación que hace una igualdad por única vez. Así que cuando la variable tomó o se ligó a un valor, no puede cambiar. Yo puedo verificar qué valor tiene, pero no lo puedo cambiar. En este caso estoy intentando cambiar el X por un valor 3 más 5, literalmente, y no, ya tiene un 8. En cambio, en este caso, yo hago una asignación de X igual a 8, y ahora le digo X is 3 más 5. Entonces estoy validando que X sea igual a 3 más 5. Como tengo un is, que es el que hace la operación y transformación aritmética, toma el 3 y el 5, lo suma, me da un 8, y lo asigna o lo unifica a X. ¿Qué pasa? Como X sí vale 8, ambos términos unifican y queda el 8 ligado completamente. En el caso de la igualdad lógica, si yo hago 3 igual a 1 más 2, esto me va a dar falso, porque no son los mismos términos. Este es un 3 y este es un 1 más 2. Pero si yo quisiera hacer una comparación numérica, con poner igual, 2 puntos igual, sí, esto me va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, quiero comparar el 3 con el resultado de sumar 1 más 2. Entonces el 1 más 2 es 3, entonces perfecto, queda la comparación. ¿Sí? ¿Quedan los ejemplitos? Ya ahora vamos a volver nuevamente a unificación. ¿Sí? Para resumir, cuando una variable está instanciada en Prolog, cuando Prolog le asigna un valor, cuando le unifica, cuando se liga un valor. Todo lo que es operadores aritméticos, relacionales, necesitan que todas las variables implicadas en esa expresión estén instanciadas en el momento de usarlas, ¿no? Es como, bueno, a ver, déjenme ver si por acá lo tenía, el ejemplito. Bueno, se me fue medio lejos, pero no, bueno, no se me fue lejos, lo tengo a continuación. Ustedes disculpen, ustedes cuando vean que hay algo que no les cierra, ustedes pregunten, ¿sí? Pues estamos en alerta amarilla, yo mi cabeza está en alerta amarilla, así que ustedes pregunten, profe, si no entendieron algo, me dicen. Bueno, acá están los ejemplos a esto, ¿no? Que todos los operadores aritméticos, relaciones, tienen que tener las variables unificadas al momento de usarlos. Por ejemplo, si yo quiero decirle 5
is x más 4 me da error, porque x es una variable que jamás se le puso un valor. Y entonces no hay forma de que haya una operación aritmética acá. Y es igual a 1 más 4, esto es correcto porque 1 y 4 son términos constantes, se pueden reemplazar, sustituir numéricamente, hacer la suma y guardar en i, o en y, ¿sí? Esto también es correcto porque yo, por ejemplo, le digo, mira, x es igual a 1, puedo usar un is 1 o igual a 1, cualquiera de las dos cosas, y luego le digo, mira, y va a ser igual a x más 4. Esto es correcto porque x ya previamente le puso un valor. Entonces, como esto vale 1, 1 más 4 me da 5, entonces sí, yo le puedo asignar numéricamente a y unificar el valor de 5. ¿Está? A eso se refiere con que todas las variables de la expresión tienen que estar instanciadas en el momento de usarlos. En este caso, bueno, quiero comparar numéricamente el 5 con x más 4, me da el mismo error que acá, porque x no tiene ningún valor. Si yo acá quiero comparar 5 con, numéricamente con x más 4, me va a dar el error, por más que después le ponga x igual a 1. ¿Está? ¿Por qué? Porque esto se evalúa también de izquierda a derecha. Primero hace esto y después hace esto. Si esto me da falso, esto nunca se va a ejecutar. En cambio, fíjense que esta misma expresión está puesta al revés. Primero a x le asigno el valor de 1, con lo cual unifico en 1, y luego comparo si el 5 numéricamente es igual a x más 4. Entonces acá sí, me va a decir que sí, porque x vale 1, entonces numéricamente va a poder transformarlo, hacer la suma, me va a dar 5, 5 es igual a 5, sí, perfecto. Y acá otro ejemplito de x igual a 1, y igual a 5, y comparo si numéricamente y es igual a x más 4. Esto es correcto, ¿por qué? Porque como x vale 1, 1 más 4 es 5, 5 comparado con y me da 5, y como 5 inicialmente era 5, válido la unificación, ¿sí? Y está todo perfecto. ¿Quedan claros esos ejemplos? ¿Sí? Bien, y acá teníamos el caso de estudio que en teoría iba en la primera clase, pero yo se los voy a dejar pendiente porque lo vamos a hacer al final de la clase. Sí, me voy a correr acá a la parte 3, que es volver un poquito con relación al repaso que vimos el viernes pasado, para poder hacer todo este enlace de sintaxis con programa, con búsqueda, con lógica, y terminar en un ejercicio que se entienda para que puedan llegar al práctico, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos dicho que un programa en Prolog se plantea en dos partes? En una, el desarrollador escribe en un archivo .pl, un archivo de texto simple, el conjunto de hechos y reglas que forman la base de conocimiento. Esa base de conocimiento está formada por los hechos. Recuerden que estos estaban basados en la cláusula de Horn, donde los hechos son afirmaciones incondicionales, porque decíamos que es cuando nosotros decimos que se produce determinada información. B. B es un hecho, es una afirmación que no tiene que ser mostrada. Por ejemplo, yo puedo decir, Ana es alumno. No hace falta demostrar nada. Para mi modelo de negocio, Ana es alumno. Después tengo otro conjunto de afirmaciones que son basadas en reglas, que son las condicionales. Son las que tienen las dos partes de la cláusula. B va a ser verdadero, va a ser afirmativo, voy a poder afirmar B, siempre y cuando se cumpla una serie de condiciones, A1, A2, hasta AN, ¿sí? La cantidad que sea. Y ahí es donde va el implica, ¿no? Es esta implicación. Entonces yo acá puedo decir, Ana es alumno, siempre y cuando Ana, por ejemplo, curse alguna materia. Eso sería una regla donde la información surge a partir de la verificación de un conjunto de otros hechos u otras reglas. Después, aparte de eso, teníamos la evaluación de esta base de conocimientos a través de un intérprete de comandos, a través de las consultas u objetivos. Las consultas u objetivos es todo aquello que no tiene la parte izquierda de la cláusula,
o el B no lo conozco. El B es una incógnita, un signo de pregunta, y lo que tengo es una serie de condiciones que probar, ¿sí? Si yo llego a probar a 1 o 2 a N y podría llegar a afirmar que se da algo acá como afirmativo o negativo. Y esas consultas las podemos plantear de dos formas distintas, en formas exactas o con variables. La exacta es cuando yo le pregunto directamente ante un predicado un objeto concreto. Por ejemplo, ¿Ana es alumno? ¿Sí? Es una pregunta concreta. La respuesta va a ser un true o un false, ¿sí? Es decir, ¿qué hace este motor? Ahora lo vamos a ver. Va y busca, por ejemplo, a Ana. Ah, acá encontré un hecho Ana. Bueno, Ana es alumno, sí, listo, vuelve con verdadero. Si yo le pusiera alumno Juan, viene acá a decir, ah, no, mira, no lo tengo definido Juan, me da false. Y la otra forma de encontrar resultados es usando variables. Cuando yo no sé concretamente un nombre, o no estoy buscando un nombre concreto para saber si está o no, puedo decir, bueno, a ver, tráeme todos los nombres que tengas, todos los alumnos que tengas definidos en la base. Entonces, yo lo que hago es escribo la consulta con una variable. Esto que sale acá con signo de pregunta sería esto, la parte que yo quiero aprender, ¿no? Que quiero encontrar. El B, que no lo conozco. Entonces, este X, ¿hay algún alumno X por ahí? Bueno, nos vamos a las bases de conocimiento. Bueno, acá encontramos que hay un ANA concreto que es alumno, entonces en ese X se unifica el valor de ANA. Si hubiera varios alumnos, y me va a traer la unificación de todos los posibles valores. ¿Sí? Eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Está? Está claro eso, ¿no? Porque de eso depende lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Está? Los tengo ahí. Bien. Bárbaro. La clase pasada habíamos hecho el ejemplito, ¿se acuerdan de los hechos y reglas de encontrar alumnos o aquel que aprobó primer parcial, aprobó segundo parcial? Y habíamos hecho una regla, planteamos una regla donde decíamos, bueno, este X es alumno regular, siempre y cuando este X sea alumno, este X haya aprobado primer parcial y este X haya aprobado segundo parcial, ¿sí? Entonces esta es mi base de conocimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo necesito hacer la búsqueda, ¿no? Encontrar esto. Yo lo escribo como programador, pero tengo que en algún punto buscar información. Esta es la base de información. Nosotros usamos eh, procesos, o mejor dicho, no es que usamos procesos. Nosotros, ¿qué hacemos? Planteamos declaraciones, planteamos objetivos que el motor de inferencia va a buscar, y que va a usar esto como base de conocimiento para decir, ah, yo estoy preguntando por algún alumno, bueno, veamos, ¿hay alguna concordancia de un alumno con nombre? Veamos si hay o no. Entonces, cuando se produce la búsqueda de soluciones, que eso lo va a hacer el motor, vamos a empezar a analizar acá la búsqueda de soluciones desde el punto de vista del motor de inferencia, ¿sí? ¿Cómo lo hace? No es que lo vamos a hacer nosotros. Nosotros lo único que vamos a hacer es plantear cuál es el objetivo. Por ejemplo, acá, objetivo. Quiero saber si Ana es alumno o si hay algún alumno. Eso es todo lo que vamos a hacer nosotros. Ahora, el motor internamente va a desencadenar un montón de procesos, algoritmos internos para hacer la búsqueda de soluciones. Eso es lo que vamos a ver en esta parte de la finina, ¿sí? La autora nos pregunta si los hechos van en un TXT y las consultas en el motor de inferencia. No y no. Vamos a ver. Los hechos, o sea, van en un archivo de texto, pero siempre la extensión de ese archivo tiene que ser .pl, ¿sí? Pero es un archivo de texto, sí. Ese archivo de texto, ese .pl, es tu base de conocimiento, ¿sí? Ahora bien, las consultas siempre las escribís en un intérprete de comando, igual que en Haskell, ¿sí? ¿Se acuerdan en Haskell que ustedes iban y
escribían sus funciones en el HS, luego levantaban, hacían un load y luego la probaban en su intérprete de comando. Bueno, así es acá. Lo que pasa es que cuando ustedes prueban, ¿sí? Ahí entra el motor de inferencia. El motor de inferencia lo que hace es, una vez que ustedes le dan enter al objetivo, toma el objetivo y va haciendo la concordancia de patrones y va buscando las soluciones. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es decir, las consultas nosotros las vamos a escribir, pero el que las va a buscar y las va a obtener y nos va a traer los resultados es el motor de inferencia. ¿Se entiende, Lautaro? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando se hace una llamada concreta a algún predicado, con algunos argumentos concretos, eso es lo que se llama el objetivo del Goal, ¿no? Todos los objetivos tienen algún resultado de éxito o fallo tras la ejecución. Eso significa que van a volver con un verdadero o falso, ¿sí? Ya sea que sean concretos, como en este caso, o que el verdadero me haya dado la validez para unificar la variable, o no, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces siempre es un éxito o fallo. Siempre el objetivo va a tener las variables. Cuando yo invoco a consultas, yo voy a empezar con variables libres, ¿sí? No tienen valores, hasta que se encuentran los valores, los argumentos. Cuando se verifican que todas las condiciones hacen ciertas al predicado, ahí se dice que quedan las variables ligadas. Si hay alguna que no coincide, queda libre, ¿sí? Eso es lo que veíamos la clase pasada cuando hicimos el análisis del alumno regular. Cuando vimos que teníamos que hacer, por ejemplo, ver cuáles son los alumnos regulares. José, por ejemplo. Venimos acá, buscamos José. ¿Es alumno José? Sí, verdadero. ¿Sí? Entonces, por ahora X está ligado a José. Entonces vamos a buscar si José aprobó el primer parcial. Sí, verdadero. José aprobó el segundo parcial. Sí, verdadero. Todas las variables, todas las proposiciones, todos los predicados que están del lado derecho dan verdadero, por lo tanto, todo esto da verdadero. Entonces, se puede afirmar que José es alumno regular, ¿sí? Eso es porque todos cumplieron, por lo tanto, en X hay un resultado de José. Lo mismo pasa con Ana. Ana cumple con que es alumno, con que aprobó el primer parcial y que aprobó el segundo parcial. Así que Ana también se liga en memoria y queda ligada permanentemente. ¿Por qué? Porque se comprobaron las tres. Ahora, ¿qué pasa con Juan? Y Juan se ligan momentáneamente, como todo el resto, temporalmente. Se dice, bueno, Juan es alumno, sí, Juan aprobó el primer parcial, sí, pero cuando se quiere buscar si aprobó el segundo parcial, no se lo encuentra. Como Prolog, cuando no encuentra algo, dice esto es falso, entonces esto es falso, por lo tanto, todo la expresión hace falso, entonces esa X que estaba ligada temporalmente con Juan se descarta, así que queda libre. A eso se refiere este párrafo, ¿no? Las variables, cuando el objetivo tiene éxito, todas esas variables que aparecen quedan ligadas, ¿sí? Y hacen cierto al predicado. Si el predicado falla en algún punto, no ocurren las ligaduras y las variables quedan libres. ¿Está? A eso se refiere ese párrafo. Cuando vamos a hacer la búsqueda de soluciones, ya lo vimos también, podemos hacerlo a nivel de constantes, ¿sí? José es alumno regular, verdadero o falso. Juan es alumno regular, verdadero o falso, ¿sí? Entonces, José es el alumno regular, sí, verdadero. Juan, no, es falso. O lo podemos consultar con las variables, lo vimos hace un ratito. Usamos una variable, entonces le decimos, a ver, ¿quién es alumno regular? ¿Cuáles son los alumnos regulares que pueda haber en la base de hechos? Entonces Prolog va a buscar en toda la base aquellos que cumplan con la condición de alumno regular. Entonces, como puede haber varios, ¿sí? Se van a unificar en memoria todos aquellos posibles resultados que cumplan cierto a este objetivo del alumno regular. Sabimos con nuestra base de que José y Ana son alumnos regulares, así que mi consulta general a esto me va a dar dos resultados posibles, ¿sí? Para esa búsqueda, ¿sí? ¿Cómo hace el motor de inferencia? ¿Sí?
Siempre los objetivos se ejecutan secuencialmente por orden de escritura, es decir, de izquierda a derecha, ¿sí? Si algún objetivo falla en una conjunción, ¿sí? Donde tengo unidos por AND, ¿no? Todos los objetivos que le continúan no se verifican, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que una conjunción que es un AND, ¿sí? Si ustedes tienen un AND lógico, varias proposiciones unidas con un AND, con que una sea falsa, todo es falso. Así que a eso se refiere con que si un objetivo falla, eh, esto tendría que ser aclarado por unida, si el objetivo falla, unido por una conjunción, todo falla. Si yo tuviera una disyunción, ahora después vamos a hacer los ejemplos, como tengo un OR, acuérdense que para que el OR falle, tiene que ser todo falso, así que con que haya algo verdadero va a seguir evaluando. ¿Sí? Si un objetivo tiene éxito, algunas o todas las variables quedan ligadas, y por lo tanto dejan de ser libres para el resto de todos los subobjetivos que se vayan evaluando. Por ejemplo, esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Si yo establezco José como primera variable, primera ligadura temporal, X queda ligada a José, se verifica José y se verifica José. Si al término de todo esto, José, todo se cumplió, José queda ligado permanentemente y vuelve como respuesta. Si no, se descarta. A eso se refiere con que las variables quedan ligadas, ¿sí? Y dejan de ser variables libres. Si todos los objetivos tienen éxito en una conjunción, toda la conjunción tiene éxito y todas las variables quedan ligadas, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros estamos haciendo búsquedas de soluciones, en Prolog, si bien el motor está ya con los algoritmos provistos para buscar en toda la base de conocimientos, normalmente cuando nosotros hacemos una búsqueda, lo primero que se hace es se busca la primera ocurrencia, la primera solución. Esa primera solución la trae, se queda en memoria y ¿qué hace Prolog? Se queda esperando ahí a ver si el usuario quiere seguir buscando otra o se va. Entonces, cuando yo tengo más de una solución y quiero ver varias, puedo usar el operador punto y coma, que es el OR, es para decirle, mira, tráeme otra solución, otra solución, otra solución. Por ejemplo, si yo les digo, tengo los hechos, Ana le enseña a Juan, Ana le enseña a María y Ana le enseña a Pablo, y yo le digo, mira, quiero saber como objetivo si Ana le enseña a alguien, este alguien es este X o algo, fíjense que empieza con mayúscula, esta es minúscula, es una constante y esta es una variable. Yo quiero saber a quién le enseña Ana. O sea, cuando se ejecuta esta consulta, el motor de inferencia agarra, va, busca la concordancia del patrón, a ver, predicado enseña, ¿lo encuentra? Sí. El primer argumento, Ana, ¿concuerdan en constante? Sí. Bueno, segundo argumento, ¿es una variable? Ah, sí, una variable, bueno, unifiquemos esa variable con Juan. Terminamos, no hay nada más que demostrar, bueno, tenemos con que hubo una unificación de la variable alguien con el valor de Juan, concreto, ¿sí? Y ahí queda. Si nosotros queremos detener la búsqueda ahí, ponemos punto y nos vamos. Pero si queremos buscar otra, le ponemos el punto y coma y le decimos, bueno, seguí buscando otra. Entonces, ¿qué hace el motor? Va a agarrar, dice, ah, mira, este ya lo hice, buscamos otra concordancia, enseña a Ana, saquemos a María, devolvemos María. Quiero otra, le digo, busca a Ana, después Pablo lo trae. Quiero otra, me va a decir, no hay más, me voy y sale. ¿Sí? Eso es una forma de utilizar el punto y coma cuando yo quiero buscar más de uno en el intérprete. O sea, vamos a ver que esto lo podemos hacer por código, ¿no? Por regla, que es lo que normalmente hacemos. Bien, y eso nos lleva a que internamente, que esto ya lo hablamos la clase pasada muy rápidamente, los objetivos, la búsqueda de solución, se hace por regla de inferencia, ¿sí? Es un algoritmo inicialmente propuesto por Robinson, después tuvo sus variantes, ¿no? Pero es un algoritmo que propone una regla de inferencia que se llama resolución,
mediante la cual se va demostrando, se hace por demostración de teorema, que en forma automática se va demostrando las soluciones lógicas a las que se van arribando, ¿sí? Soluciones o resoluciones que pueden ser verdaderas o falsas. Todo lo que usa Prolog para encontrar las soluciones es este principio de resolución y las cláusulas de Horn, que es la que le dan la formalidad para poder hacer las búsquedas. Recuerden que, como dijimos en la clase pasada, todo lo que es lógica de primer orden, todo lo que son algoritmos de búsqueda, principios como en este caso de resolución, son larguísimos, hay muchísima teoría de eso, pero nosotros solamente vamos a preguntarles en los cuestionarios o en el teórico es eh, cómo se hacen las búsquedas en Prolog, eh, qué algoritmo usa para la búsqueda de soluciones, nada más. Ni siquiera le vamos a pedir que ustedes lo describan ni lo sepan, ¿sí? Robinson comenzó con el algoritmo, después se fue modificando en el tiempo, pero básicamente con eso se pueden hacer las resoluciones, la búsqueda de soluciones a través de diferentes reglas de inferencia, ¿sí? Todo, como lo dijimos en la clase pasada, todas estas reglas se van aplicando sobre las cláusulas de Horn, ¿sí? Sobre ese formato de conclusión sin condición, ¿sí? Y se va haciendo a través de demostración de teoremas, se va buscando las soluciones. Y toda esa demostración se hace matemáticamente y lógicamente por reducción al absurdo, que es una de las técnicas más usadas en lógica, en filosofía, en matemática, para poder demostrar que algo tiene validez. Porque recuerden, no sé si alguno habrá visto filosofía en el secundario, deberían haberlo visto, todo el mundo debería ver filosofía y lógica, y aun cuando algunos hayan visto y hayan dicho, ¿para qué vemos esto? Porque seguramente muchos dicen, ¿para qué vemos esto? Bueno, eso es tan importante para entender cómo son los razonamientos de las personas, cómo razonamos, cómo llegamos a inferir sobre las conclusiones, sobre las acciones. Por eso toda esta área tiene mucha relación con la psicología, la filosofía, la sociología, y todo eso nos lleva a la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos con la camiseta de programadores, de desarrolladores, de ingenieros, donde lo que estamos tratando es de crear sistemas expertos, por ejemplo, ¿sí? O sistemas, ya sea mecánicos, basados en algún androide o en algún bot de software solamente, que se comporte o responda como lo haría un experto humano, como una persona humana. Entonces, para poder entender y poder traducir ese comportamiento humano a una máquina, tengo que entender la naturaleza humana, y mucho de lo que hacemos viene por eh, lógica, ¿no? Lógica y razonamiento, que es la base nuestra de nuestro pensamiento y de nuestras decisiones, ¿sí? Las elecciones, las deducciones, las inferencias. Normalmente yo siempre les digo, creo que se los dije en la clase pasada, bueno, ya no me acuerdo, yo se los repito, sí, ya se los dije, pero eh, yo siempre digo que nosotros, las personas, tenemos la memoria de acceso directo, que es la memoria inmediata, ¿no? Donde uno, si yo a ustedes les digo cuál es su nombre, en el acto saben su nombre, no tienen que pensarlo mucho, ¿no? Ahora bien, si yo les hago alguna pregunta sobre algo que está más lejano, una memoria de, digamos, más lejana, y se tienen que tomar unos momentos para recordarlo, ¿no? A empezar y buscar las relaciones, ¿sí? Que lleven a ese recuerdo, ¿sí? Si es que lo tienen afianzado, ¿no? Al recuerdo. Ahora bien, si no lo tienen al recuerdo, hoy por hoy, gracias a la tecnología, tenemos, yo digo, la tercera memoria. Eso es sin sacar todos los tipos de memoria que tenemos
los humanos, ¿no? Que tenemos como 7 memorias, ¿no? No solamente la visual, la audiovisual, la táctil, hay un montón de memorias, ¿no? Que tenemos, que forman nuestra memoria completa, ¿no? Pero cuando ya no podemos ni acceder ni a la de acceso directo, que es la rápida, ni a la de un poquito más allá del recuerdo, más lejana, ¿qué hacemos? Vamos a Google, o vamos a algún buscador, o vamos a algún libro, ¿no? ¿Sí? O sea, no sé algo, no me acuerdo de algo, y que hago, ay, voy y lo googleo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, esa búsqueda de información, ¿sí? Es algo innato, ¿sí? Estamos buscando, ya sea a nivel de relaciones, porque vamos, bueno, ahí van a encontrar todo lo que yo les decía, ¿no? Está relacionado con inteligencia artificial, todo el campo de redes neuronales, lógica difusa, eh, eh, bueno, muchísimos sistemas basados en conocimiento, ciencias de datos, todo eso va a hacer de que ustedes puedan comprender y entender cómo son, digamos, la toma de decisión, las tomas de acción de las personas, para después traducirlas para que lo haga una máquina, ¿no? Un software, básicamente. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y generalmente, bueno, ¿y por qué llegamos ahí, no? Por esto de que todo se hace lógico, matemático, lo que pasa es que nosotros lo vemos muy por encima. Pero para eso es muchas de las cosas que ustedes han aprendido, que han dicho alguna vez, ¿para qué me enseñaron esto? Bueno, para eso, porque si alguno eh, va a tener que trabajar con personas o para personas, o va a tener que hacer, porque no solamente hacer dispositivos inteligentes, sino nosotros, nosotros estamos al servicio de las personas. La ingeniería está al servicio, ¿sí? de la humanidad, porque construimos cosas que sirvan para alguien, ya sea abstracta, reales, ficticias, no importa, siempre estamos construyendo para algo, para alguien, ¿sí? O para las personas o para el medio ambiente, para los animales, para lo que sea, ¿sí? Así que eh, todo ese análisis, ese trabajo es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y esto les abre un poquito la puerta, ¿sí? Como lo hizo en matemática discreta al principio de la carrera, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Eh, queda, ¿no? Vamos bien. Eso, porque eso por ahí me voy por las ramas y ya empiezo. Y me doy manija. Ustedes díganme, profe, pare o no entiendo. O pónganme en algún comentario. Si tienen algo que opinar, háganlo, porque eso enriquece también la clase. Yo los veo que por ahí están muy cansados. Es cierto que no los jodo mucho porque no tenemos mucho tiempo para ponernos a filosofar, pero estos son los buenos momentos para poder analizar dónde estamos, a dónde vamos, qué queremos hacer de nuestra carrera, a dónde nos vamos a especializar, ¿está? Eh, nos gusta hacer cosas, ¿no? Nos gusta ser más abstractos, ¿está? Todas esas son preguntas que van surgiendo de cada materia que ustedes vayan viendo y van definiendo su perfil como profesional, como persona, ¿no? Porque esto lo forma bastante en el ámbito también personal y profesional, ¿sí? Pero bueno, ya en algún momento tendremos, a lo mejor hacemos una clase donde ustedes me digan, ustedes anoten todas las dudas y nos sentamos un día y charlamos, prendemos el Zoom, porque salvo que nos podamos ir a la facu, que bueno, ahora ya se van a empezar las modalidades mixtas, pero de clase todavía van a ser virtuales, ¿no? Pero nos juntamos un día y charlamos de la vida y de qué va a ser de sus vidas o de nuestras vidas, para compartir entre ustedes, que eso es una de las cosas lindas que tiene la universidad, ¿no? El poder compartir entre ustedes qué va a ser de nuestras vidas, ¿no? Gran pregunta. Pero bueno, sigamos con los principios de resolución o regla de inferencia, ¿no? Eh, si bien no les vamos a pedir que se sepan los algoritmos, ni mucho menos, si bien algunos algoritmos ya los vieron en AED,
pero no los vamos a exigir, simplemente vamos a preguntar qué elementos intervienen, cómo se utilizan. Entonces, para poder hacer la búsqueda de soluciones, para poder implementar esta regla de inferencia propuesta, Prolog se basa en dos partes, la unificación y el backtracking. La unificación ya la vimos, pero ahora la vamos a formalizar un poquito más, que es este caso donde las variables toman algún valor lógico en Prolog, ¿sí? Es ese proceso donde se le asigna un valor por primera vez, ¿sí? Y se establece lógicamente si ese valor va a quedar o no, a medida que se van demostrando las soluciones. Cuando una variable no tiene valor, se dice que está libre, pero cuando se le asigna un valor, se le dice que está ligada. Entonces, cuando yo busco una solución o una consulta donde digo, a ver, quiero saber quién es docente, por ejemplo, y lo tenemos a Ana como dato en mi base, en ese momento X está libre, pero cuando se busca en la base y se encuentra que hay una Ana que es docente, bueno, en ese momento se liga la variable X con el valor N, ¿sí? O si yo le digo, bueno, una nota, quiero saber qué nota, porque está en algún punto de la base de conocimiento, un valor 7, y bueno, se liga el valor 7 a X. Hay algunas reglas para la unificación, que es importante tenerlas en cuenta a la hora de poder llegar a la parte práctica, para poder saber cómo voy a ir enlazando y voy a ir haciendo esta búsqueda de soluciones, o cómo tengo que escribir las proposiciones, si bien lo vamos a ver ahora en el práctico, pero para que ustedes lo vean. Estas reglas me dicen, ahora vamos a tratar de ir explicándolas de a poquito. Cuando yo tengo dos términos, ambos van a unificar cuando existe una posible ligadura, alguna asignación de valor entre las variables, tal que ambos términos son idénticos sustituyendo las variables por dichos valores, ¿sí? Lo traduzcamos al castellano para que lo entiendan, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen en la base de conocimiento una proposición llamada K que tiene el valor 4 y 5. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, por decir algo, esta K es una suma matemática o es la descripción de dos valores, de dos rangos, lo que sea. Entonces, tengo una proposición K y dos argumentos de la proposición. Predicado K, dos argumentos, primero el 4 y después el 5. Y por otro lado, tengo un predicado que lo quiero unificar, que quiero enlazar, esto unificar entre sí, pero con dos variables, A y B. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Se pueden unificar estos dos términos? Sí, siempre y cuando, ¿sí?, pueda existir, eso es lo que dice acá, ¿no?, una posible ligadura de variables entre esos términos. Entonces, ¿cómo se daría esa ligadura? Primero, ¿qué es lo que hace el motor, la regla de inferencia o el motor de Prolog para que se dé esta unificación? Primero verifica que ambos predicados tengan el mismo nombre. Esto viene siempre de lo que yo les digo, que no está formalizado en los apuntes. Yo siempre digo que hay que formalizarlo, pero bueno, no está formalizado, pero búsquenlo si quieren. El famoso pattern matching, ¿sí? El pattern matching o el encuentro de patrones o la concordancia de patrones son las técnicas que usan estos teoremas, estas reglas para poder encontrar y buscar información. La concordancia de patrones se hace en todo lenguaje declarativo, ya sea el funcional o el lógico. Acá lo hacemos a través de la lógica, pero en el funcional lo hacíamos con la concordancia de patrones funcionales. Acá son patrones lógicos, así que la concordancia de patrón me dice que acá voy a tener dos predicados que se tienen que llamar iguales, concuerdan, perfecto. De esos dos predicados, ambos tienen dos argumentos, perfecto, concuerdan. El primer argumento, esto es una variable, entonces se podría unificar con el valor de 4, ¿sí? Primera unificación. Y luego el segundo valor unifica con el valor de 5, ¿sí?
Entonces, en este caso, fíjense en cómo dice acá, el primer argumento A unifica o se liga al valor de 4 y B al valor de 5. Esa es una unificación simple. Ahora, algunos ejemplos para que vean en qué caso se unifica y en qué caso no. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen, seguimos con la misma proposición K, mismo predicado, término, en donde tenemos dos argumentos, así que en todos lados va a decir, ah, bueno, hasta ahí concordamos, ¿no? Pero venimos acá y decimos, tenemos Z y Z, ¿sí? La misma variable. Por lo tanto, la variable unifica una sola vez. ¿Se acuerdan que dijimos que una variable toma un valor una vez y se mantiene y se verifica hasta el final? Entonces acá esta Z está puesta dos veces. Si yo la quiero unificar con esto que dice 4 y 3, y esto no va a unificar, ¿por qué? Porque Z inicialmente va a unificar con 4, ¿sí? Pero cuando Z quiera validar que es 4, va a decir, ah, no, quiero que seas 3. No, eso es imposible. No hay forma de que Z pase de valer 4 a valer 3. O vale 4 o vale 3. No ambos. Así que esto no hay unificación posible en esto. Sí en este, porque fíjense en que Z, ¿sí?, unifica con K de 5 y 5. ¿Por qué? Porque 5 se unifica en Z y 5 valida en Z. ¿Sí? Entonces está perfecto. Y acá, por ejemplo, tengo 2Z y una expresión K con 4H. ¿Sí? Y ustedes van a decir, uy, pero ¿cómo unifica esto? Bueno, veamos, como esto va de izquierda a derecha, decimos Z unifica con 4, así que Z toma el valor de 4, tanto para este argumento como para este. Y como yo voy a unificar Z con H, y H no tiene valor, está libre, va a tomar el valor de Z, que es 4. Entonces, cuando termine de evaluarse esto, ¿sí?, todos van a haber todas las variables libres van a estar ligadas al valor de 4. Z está ligada al valor de 4 por esta primera parte, y H está ligada a 4 e indirectamente por el valor de Z. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Bien. Otro ejemplo para que vean. Supónganse que como objetivo yo quiero unificar una proposición 1 que tiene dos argumentos, A y Z, junto con una proposición 2 de Z y B. Fíjense en que acá hay una concordancia de Z en ambas proposiciones, o ambos predicados, ¿no? Vamos a ver. Tenemos hechos, un conjunto de hechos en nuestra base de conocimientos. Por ejemplo, tenemos la proposición 1 tiene el 1 al 3, el 2, 1, 3, 2, la 2 tiene 7, 5, 3, 2, 9, 8. Entonces vamos a ver cómo unificamos. Cuando se quiere unificar esto, viene y dice, bueno, busquemos la concordancia de P1 en la base de conocimiento. ¿Hay algún P1? Sí, acá, listo, concordamos, perfecto. Tiene dos argumentos, perfecto, concuerda en nombre de predicado y en cantidad de argumentos, perfecto, listo. Ahora unifiquemos, veamos, esto es una variable A, bueno, la vamos a ligar a 1, ¿sí? Momentáneamente, vamos a verificar, y a Z la ligamos a 3, ¿está? Bien, en ese momento, cuando se demostró que esto unifica con esto, en A queda el 1 y en Z queda el 3, ¿sí? Entonces, después a continuación le decimos, bueno, ahora quiero ir a P2, ¿sí? Quiero validar P2, pero ¿qué pasa acá? En este punto, Z ya tiene un valor, ya tiene el valor de 3, ¿me siguen? ¿Por qué? Porque unificó acá el 3. B no, todavía no, pero Z ya tiene el valor de 3. Entonces ya va, esta búsqueda ya va un poco más completa. No, no va con dos variables libres, va con una variable ligada al 3 y una libre. Entonces viene acá y dice, bueno, a ver, busquemos el P2, veamos, proposición 2, coincide, perfecto, ¿sí? La Z que vale 3, ¿es igual al 7? No. Cuando ahí demuestra que no son iguales, descarta esta. Y vamos a buscar otra, ¿sí? Vas a buscar la próxima. Viene acá, dice, bueno, a ver, veamos. Proposición 2 se llama, sí, tiene dos argumentos. El valor de Z, que es 3, ¿es igual a 3? Sí, unificó.
¿sí? O sea, mantiene la ligadura, y ahora, ¿qué pasa? El segundo argumento es un 2, entonces ese 2 se liga a B. ¿Mm? Entonces, como esto dio verdadero para el valor de la combinación de 3 y algo, ¿sí? Va a quedar 3 y 2. Así que la solución a esto es que unificó la proposición 1 y 3 y la proposición 2, 3, 2. ¿Sí? Entonces, A vale 1, Z vale 3 y B va a valer 2. ¿Me sigue? ¿Sí? Si se sigue buscando alguna otra concordancia, ¿qué va a pasar? Va a buscar a la siguiente P2 y va a decir, vos 3 sos, porque puede que haya otra, ¿no? Pues recuerden que las búsquedas siempre se buscan hasta que no se encuentra más nada. Entonces, con que haya encontrado una concordancia, no para ahí. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, mira, veamos, 9 coincide con 3, no, la descarta y se va. No hay más P2, no hay más, no, sigo buscando. Ahora, ¿qué pasa? Ya validó esta concordancia de 1, 3. Ahora dice, bueno, busquemos el próximo, el 2, 1. ¿Sí? Entonces viene acá y dice, bueno, unifiquemos A con 2, 1. ¿Sí? Por lo tanto, Z va a valer 1. Busquemos el 2 con 1 y algo. Si ustedes se fijan, el 2, ninguno empieza con 1, así que se descarta. Entonces no hay unificación para esa combinación. Después viene el 3, 2. Se pone 3 y 2. Entonces el Z vale 2, así que va a tener que buscar un P2 que empiece con el 2. Fíjense que acá no hay ningún Z que empiece con el 2, en este caso no hay nadie que valide. Así que de todo, de este objetivo tengo una sola respuesta posible, que es esta. ¿Sí? Unificó el A con el 1, el Z con el 3 y el B con el 2. Si yo acá hubiera agregado alguna más, y bueno, ahí sí hubiera traído alguna otra respuesta posible. ¿Les queda? ¿Queda claro ese ejemplo? Importante que me den una devolución acá porque ahora viene la parte teórica de esto, que es enunciar todo esto que vimos acá. Normas de unificación. Una variable siempre unifica con un término, quedando ligado a dicho término. ¿Sí? Dos variables siempre unifican entre sí. Además, cuando una de ellas se liga a un término, todas se unifican a ese término. ¿Sí? Es esto que dijimos acá. Si yo tengo la variable z que unificó acá, se unifica acá, se liga. Se ligó acá al número 3 y acá se ligó al número 3. ¿Qué más? Para que dos términos unifiquen, deben tener el mismo funtor, la misma aridad. Funtor se le llama al nombre de la proposición, la aridad, la cantidad, esto que decíamos, se valida que tenga el mismo nombre de predicado y cantidad de argumentos. A eso se refiere con mismo funtor, mismo nombre de predicado, misma aridad, misma cantidad de argumentos. ¿Sí? Después se comprueba que los argumentos unifiquen uno a uno, manteniendo las ligaduras que se produzcan en cada uno. Es esto que vimos acá. Mantener las ligaduras significa que si esto era 1 y 3, este va a ser 3 y algo. ¿Sí? Así que este Z va a ser 3 siempre, ¿está? Una vez que ligo con 3. ¿Sí? Si algún término no unifica, ninguna variable queda ligada. Como en este caso dijimos. El primer ejemplo de P2. En este caso Z, como no Z no coincide con, perdón, el 3 de Z no coincide con el 7, no queda ligada a nada y esto no es una respuesta posible. O sea, la combinación de 1, 3, 7, 5 no es respuesta posible, por lo tanto no hay ligadura, no hay unificación, por eso no hay respuesta. ¿Se entiende? A eso se refiere que si algún término no unifica, no hay ninguna variable que queda ligada, ¿sí? Así que estas normas de unificación que ustedes van a ver en el teórico, ¿sí? Se explican o se entienden, creo que se entendieron bien cuando explicamos esto. ¿Sí? ¿Quedó? Por eso yo empecé primero por el ejemplo y después pasé el teórico. Pues si hubiera empezado con el teórico, me hubieran dicho, ¿what? ¿Que me está hablando en chino, japonés? ¿Sí? ¿Queda?
¿Mm? Bien, eso es porque cuando ustedes vayan a leer el teórico, recuerden que les van a aparecer todas estas teorías, entonces recuerden los ejemplos, muchas veces les sirve, les ayuda para poder responder a las preguntas. Bien, otra de las cosas que hace el motor para poder buscar todas las posibles soluciones, vieron que yo acá les dije, busquemos primero la primera concordancia, 1, 3, ¿sí? De P1, y después buscamos todas las posibles de P2. Cuando termino P2, pasamos a la próxima. Buscamos después la próxima y así. ¿Eso por qué es? Porque el motor de Prolog, ¿sí? O el motor de inferencia está preparado para buscar todas las soluciones posibles, ¿sí? Entonces, siempre las hace en forma secuencial, ¿sí? Ahora ya lo vamos a poner en resumen, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿está? Y va a ir comprobando uno por uno, ¿no? Cada uno, ¿no? Es decir, siempre va a ir verificando cada cosa, ¿no? Pero lo que hace la unificación tiene lo que se llama un punto de elección. El motor usa lo que se llama un punto de elección para que para no volver a repetir aquella búsqueda que ya eligió, ¿sí? Y ya probó y ya quedó como ligada o no. Por ejemplo, si yo acá les digo que viene y busca el 1 y 3, ¿sí? Y empieza a buscar el 1 y 3 y termina y llega que solamente el 1-3 coincide con el 3-2, ¿sí? Cuando vuelva a buscar, ya el 1-3 ya no lo va a volver a elegir, va a elegir el próximo. ¿Por qué? Porque a eso se le llama el punto de elección. Elige un punto de elección y trata de validarlo completo. Cuando termina, ya dejó de validarlo, ya no cumplió más o terminó, pasa al próximo y sigue y empieza a validar nuevamente, y después pasa al próximo y sigue y valida, ¿está? Entonces, a eso se refiere el punto de la acción, ¿sí? Entonces, la unificación, cada objetivo que se presenta determina un subconjunto de cláusulas susceptibles de ser ejecutadas, ¿sí? Que son el punto de la acción. Esto que yo lo hago con el mismo ejemplo que tengo acá, porque ya me están siguiendo con este ejemplo. Este objetivo, demostrar que P1 y P2 unifican, ¿sí? Va a tener a su vez sus objetivos, demostrar primero esto y demostrar primero esto. Entonces, y como acá tengo muchos hechos para hacerlo, y bueno, tengo que demostrar todas las posibles combinaciones de este con este, de este con este, de este con este, o de este con este, con este con este, y de este con este, con este con este. Entonces, a eso se le llaman los subobjetivos también, ¿sí? O subconjuntos de cláusulas que pueden ser evaluadas o ejecutadas, ¿sí? ¿Qué hace Prolog? Siempre selecciona el primer punto de elección y sigue ejecutando el programa hasta determinar si el objetivo es verdadero o falso, ¿sí? Entonces, hasta que no termina, no va buscando. ¿Es verdadero? Unifica, deja ligado y sigue y busca hasta que termina. Si en un punto caben varios caminos que se recorren en el orden en que van apareciendo en el programa, esto es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Caminos, por ejemplo, fíjense en que acá podríamos decir que tenemos dos caminos, porque empieza este P1, ¿sí? Empieza y lo valida. Y después viene el 2, ¿sí? Pero el 2 tiene tres combinaciones, el 1 con este, el 1 con este y el 1 con este, ¿sí? Así que del 1 se bifurcan tres caminos distintos, de los cuales tres, uno solo va a unificar. Después cuando baje al 2, va a volver a intentar hacer lo mismo, buscar el subobjetivo este, a ver si valida, no lo va a encontrar, este tampoco, y bueno, ninguno va a unificar, pero siempre lo hace, lo intenta, lo busca, punto de elección, se van abriendo los caminos. A eso se refiere con que si hay muchos caminos, ¿sí? Y hay muchísimos, ¿no? Ahí yo abrí en dos nomás, pero pueden ser 3, 4, así, un montón de combinatorias para cada una de las búsquedas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá tengo otro ejemplo que diga, Ana le enseña a Juan, Ana le enseña a María, Ana le enseña a Pablo, y yo le digo, a ver, Ana, ¿a quién le enseña a este alguien? ¿Sí?
Entonces, ¿qué hace Prolog? Viene acá y dice, ah, bueno, encontremos el primer, pongamos como primer punto de elección este, ¿sí? Por supuesto, primero hacemos todo lo que decíamos al comienzo, ¿no? Para poder unificar tenemos que validar el mismo funtor, la misma aridad. Entonces buscamos, enseña, ¿existe algún funtor enseña, un predicado? Acá fíjense que trabajamos mucho con sinónimos, funtor, predicado, término, cláusula, nombre, todo es similar o equivalente. Entonces, el patrón, ¿sí? En este caso, el patrón, que es genérico, ¿sí? El funtor, el predicado enseña. ¿Existe por acá? Sí, concuerda. ¿Tiene dos argumentos? Sí, concuerda. Listo. Ahora empecemos a ver internamente. Ana, ¿concuerda con Ana? Sí, genial, listo. Punto de elección. Y ahora veamos, segundo argumento, alguien es una variable, entonces tomamos el valor y lo unificamos con alguien. Primera solución, alguien es Juan. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como ahora vamos y buscamos otro punto de elección, este ya está resuelto, se queda marcado como resuelto, entonces va y se busca otro. Está resuelto, busquemos el próximo. ¿Concuerda? Sí. Ana, ¿concuerda? Sí. Y ahora María, segundo punto, segunda solución. Y luego voy a el próximo, hago Ana, le enseña a Pablo, ¿sí? Los dos primeros ya están marcados, ya no los vuelve a tomar, y vamos y buscamos y resolvemos. ¿Sí? ¿Queda? A eso se llama el punto de elección, y lo necesitamos tener en claro porque lo vamos a ver ahora con el backtracking. ¿Sí? Backtracking y búsqueda de soluciones es la técnica que se usa para poder hacer esta búsqueda, esta apertura de caminos, apertura de búsqueda, ¿sí? De concordancia de patrones. El backtracking es una técnica que vieron en AED en primer año, ¿sí? Que es una búsqueda usando un árbol en profundidad. Es un mecanismo que permite, ¿sí? O consiste en realizar búsqueda en profundidad y retroceso, tratando de ir unificando la cláusula objetivo con las contenidas en la base de hechos, ¿no? Hasta lograr alcanzar la cláusula vacía. Porque la cláusula vacía es hasta que uno termina de hacer la búsqueda, ya no hay nada más para buscar, ¿sí? Entonces, esa búsqueda en profundidad es una búsqueda basada en un árbol, ahora lo vamos a poner al final, yo pongo el ejemplo primero, pero después ponemos la parte teórica, que sería que se van abriendo a medida de que yo voy tratando de demostrar todos los subobjetivos que hacen a un objetivo general, se van abriendo nuevas ramas. Yo acá les he hecho el ejemplito, ¿se acuerdan del alumno regular? Pero en forma horizontal para que me entre, ¿no? Fácilmente en el gráfico, pero lo podríamos hacer en forma vertical, como ustedes quieran. ¿Cuál es la idea? Demostrar que hay algún alumno regular, ¿sí? Para eso dijimos que la regla de negocio para demostrar que X es alumno regular es si X es alumno, y si X aprobó el primer parcial, y si X aprobó el segundo parcial. Fíjense que acá ya tenemos tres proposiciones, tres subobjetivos que demostrar para poder demostrar que el alumno es regular. Eso va a implicar que se van a ir abriendo mínimo tres caminos, ¿sí? Para demostrar. Entonces, cuando le pedimos al alumno en general, quiero saber los alumnos regulares, se va a la base de conocimiento y se dice, bueno, a ver, busquemos el alumno regular. Bueno, busquemos a ver quién es el primer objetivo a cumplir es que haya alguien alumno. Bueno, busquemos el predicado alumno, lo encontramos. ¿A quién encontramos en primera instancia? José, ¿sí? Así que ahí unificamos temporalmente, se liga José a la variable X, ¿sí? Y dice, bueno, ya tenemos José acá. Ahora vayamos y veamos si José aprobó el primer parcial. Entonces se abre otro camino y se dice, bueno, demostremos que José aprobó el primer parcial. Sí, verdadero, porque está en la base. José aprobó el segundo parcial. Sí, verdadero, porque está en la base. Como las tres verificaciones me dan verdadero, José queda ligado permanentemente, ¿sí? Me da verdadero, entonces José es el candidato de solución.
posible, listo, llega José. Después, ese punto de elección de José ya se marcó, entonces sí, busquemos otro alumno, entonces vamos a buscar otro alumno. ¿Cuál es el próximo alumno? Ana. Entonces unificamos Ana, se liga X con Ana, y dice, bueno, Ana es alumno, sí. Ana aprobó el primer parcial, sí. Ana aprobó el segundo parcial, sí, listo. Todo esto da verdadero, vuelvo para atrás y digo, bueno, mira, Ana queda ligada a X permanentemente porque cumplió, ¿sí? Y por último, vengo acá, hago la búsqueda, bajo hasta el alumno, encuentro a Juan, bueno, lo ponemos a Juan, vamos a demostrar, a ver, volvemos para atrás, demostramos a ver si Juan aprobó el primer parcial, sí aprobó, volvemos para atrás y queremos ver si Juan aprobó el segundo parcial. No encontramos que Juan aprobó el segundo parcial, por lo tanto esto es falso. Falso con cualquier verdadero me da falso en un AM, por lo tanto esta vuelta atrás me da falsa, y este X queda vacío, queda libre. ¿Por qué? Porque aun cuando temporalmente le pusimos Juan como variable de búsqueda, pero como no cumplió con todos los requisitos, Juan no es alumno regular. Así que las dos soluciones es José y Ana. De esa forma viene la búsqueda de soluciones que habíamos visto al comienzo de la clase. Esto es lo que se llama un árbol de búsqueda, ¿sí? En profundidad. Voy bajando, subo, bajo y subo y voy demostrando. Por supuesto que es un árbol sencillo, ¿no? Tiene del objetivo que tengo una sola bajada en cada línea, ¿no? Pero si para demostrar que el alumno es José tengo que hacer varias cosas, tendré que bajar y subir hasta llegar acá. Y después subir y bajar y bajar y bajar y así hasta que mientras se cumpla el verdadero y pueda llegar a una respuesta, ¿sí? O un falso, ¿no? Porque es hasta que yo encuentre una solución concreta, ¿sí? Que puede ser verdadero o falso. Después va a ser a la solución en general, ¿sí? ¿Queda? ¿Está? Entonces, acá viene la definición formal del backtracking, que es la que vimos recién con el grafiquito. Si yo tengo un objetivo de una búsqueda que es falso, entra lo que se llama en el backtracking. El backtracking consiste en deshacer todo lo ejecutado citando el programa en el mismo estado en el que estaba justo antes de llegar al punto de la acción. Entonces se va tomando el siguiente punto de la acción que estaba pendiente y se repite de nuevo el proceso. Todos los objetivos terminan su ejecución en éxito, ¿sí? Verdadero o en falso, ¿sí? Entonces, esta búsqueda, ¿sí? Se va haciendo, se va bajando, se van demostrando, ¿sí? Y se pone una bandera, un mecanismo de backtracking para decir que tengo que seguir buscando, ¿sí? Entonces, esa variable de control que ustedes la deben haber visto en primer año, hay muchos algoritmos de backtracking, ¿no? Pero básicamente en el algoritmo principal interno, que ustedes no lo van a tener que aprender, ni explicar, ni nada, ¿sí? Es simplemente la generalidad. Esa se pone una bandera donde dice, bueno, mira, yo acá ya terminé la primera búsqueda, pero sigamos haciendo backtracking, ¿sí? Sigamos buscando soluciones hasta que terminemos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que el backtracking es una vuelta atrás, ¿sí? Baja y sube, baja y sube, baja y sube, buscando información, ¿sí? Y ¿por qué se va deshaciendo todo lo ejecutado? Porque aquello que ya quedó fijo, ligado, ya no hace falta volver a probarlo. Y los puntos de elección van descartando esas bajadas, ¿sí? Así que una vez que ya se comprobó que José es alumno regular, ya esto se descarta y se pasa y se baja a comprobar que Ana sea alumno, ¿sí? Cuando Ana se comprobó, se vuelve para atrás y se baja a comprobar Juan, ¿sí? Cuando Juan ya se comprobó que no es alumno, se va a intentar bajar de nuevo, pero ahí es donde va a decir, mira, ya no tengo más puntos de elección, ya no tengo más para seguir bajando, entonces termino, ¿sí? ¿Queda? Y eso me lleva a las características generales, que es lo que vimos en ese gráfico o en estos ejemplos. Cada solución es el resultado de una secuencia de decisiones, ¿sí?
el decir esto es verdadero, verdadero, falso, ¿sí? Lo que sea. Esas decisiones pueden deshacerse, ya sea porque no llevan a una solución, o porque quieren explorar todas las soluciones para obtener una solución óptima. Existe siempre una función objetiva que se tiene que satisfacer o ser optimizada en cada selección. Las etapas por las que pasa el algoritmo se pueden representar mediante el árbol de expansión. El árbol de expansión no se construye realmente, sino que está implícito en la ejecución del algoritmo. Recuerden que el algoritmo va armando ese árbol y va descartando las ramas que ya va usando, pero no queda grabado físicamente en una estructura de datos. A eso se refiere. Cada nivel de árbol representa una etapa de secuencia de búsqueda. Eso es porque el algoritmo de backtracking, si bien arma, como ustedes vieron en primer año, y si no se acuerdan, googleen, ¿sí?, cómo era el algoritmo o la explicación, más que nada para que se ubiquen, pero con estas características alcanza para el teórico. Cada vez que yo voy haciendo las búsquedas, se va armando el árbol, ¿sí? Y se van las ramas que ya se van determinando como verdaderas o falsas, se van descartando, pero no queda físicamente un árbol ni en memoria ni en disco, ¿sí? Por eso se dice que no se construye un árbol, no queda construido un árbol completo en memoria, ¿no? Sino se va utilizando la recursividad, porque recuerden que el backtracking también usa recursividad, ¿se acuerdan? ¿Sí? El backtracking usa recursividad para descender por las ramas del árbol y vuelta atrás para poder subir y poder bajar, ¿sí? Varias técnicas internas. Que gracias a Dios ustedes no tienen que programar porque ya están programadas, ¿no? Ya están hechos los algoritmos. Y si alguna vez tienen que aplicarlos, van, los googlean, los adaptan y ya está, ¿sí? Así que no se hagan problemas por eso. Quedamos hasta ahí, ¿sí? Queda. Y por último, ¿sí?, tenemos dos controles del backtracking que se pueden producir o que el programador tiene como herramientas para manipular, que es hacer el control de backtracking. Es decir, el algoritmo de por sí tiene una secuencia de pasos que uno lo pone a correr y va y busca todo, busca todos los puntos de la acción y todo. Ahora bien, el programador no controla cómo es el backtracking, ¿sí? Pero sí lo puede hacer con dos predicados como para facilitar o modificar algún comportamiento de sus programas. Uno es el corte y otro es el fade. ¿Qué hace el predicado corte? El predicado corte es un predicado que siempre se cumple, que genera un resultado verdadero en la primera ejecución. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que yo les dije de una variable de control para poder volver a hacer la vuelta atrás y bajar, vuelta atrás y bajar, vuelta atrás y bajar? Bueno, esa variable de control, ¿sí?, cuando se cumple, no sigue haciendo la búsqueda en profundidad, ¿sí? Entonces por eso se dice que es un predicado que siempre se cumple y que hace una sola búsqueda, ¿sí? La primera búsqueda que encuentra, cuando termina, ¿sí?, no sigue haciendo backtracking, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? Para poder hacer una búsqueda única. El predicado corte es lo más parecido a la técnica de búsqueda única que ustedes vieron en los secuenciales o en Smalltalk, ¿se acuerdan con el DPEC? Cuando ustedes le decían, bueno, yo quiero buscar algo, pero quiero buscar el primero que encuentre con esa condición. O en primer año cuando decían, bueno, hagamos una búsqueda binaria o secuencial y cuando encuentre algo corto y no sigo, bueno, el predicado corte sirve para eso, para que decir, bueno, empecemos a buscar, hagamos el árbol de búsqueda, vayamos bajando, ¿sí? Y busquemos las condiciones. Cuando yo encuentre la primera condición verdadera, cambio el estado del predicado para que ese proceso de backtracking no vuelva a producirse, no haya otra búsqueda, ¿sí?
sea una búsqueda única, ¿está? Por eso se dice que el corte tiene la propiedad de eliminar los puntos de la acción del predicado que lo contiene, es decir, una vez que yo encontré lo que estaba buscando, ya no voy a seguir buscando más en otros lados del árbol, ¿sí? O no voy a generar más ramas de árbol. La aplicación principal es esto, para generar código más eficiente por el efecto que causa la reducción o poda del árbol de búsqueda generado durante el procedimiento de resolución. Es esto que decimos. Si yo estoy buscando, tengo 5 posibles soluciones, pero yo quiero la primera, ¿para qué voy a buscar todas las 5 posibles si quiero la primera? ¿Sí? Entonces, lo que hace es decirle, bueno, búscame la primera y corta, ¿sí? Entonces, por eso genera un código más eficiente. ¿Por qué? Porque poda el árbol, reduce el árbol de búsqueda. Ya no van a ser 5 búsquedas en totales, sino es una sola búsqueda. Por eso se dice que la utilización es muy importante para que el programa funcione más rápido y no malgaste memoria y tiempo, ¿no? En satisfacer objetivos que no hace falta cumplir de antemano. Siempre y cuando uno sepa que quiere buscar el primero, ¿no? Si tiene que buscarlos a todos, no. Ahí tiene que dejar que funcione libremente el algoritmo. ¿Se entiende? ¿Sí? Normalmente se dice que estos controles es el programador el que le da determinismo a sus programas. ¿Por qué? Porque ya no deja librado a la búsqueda del motor, sino que uno le dice, ah, no, mira, yo quiero el primero. Así que yo ahí ya cambio el comportamiento del motor y le digo, mira, no busques todo, busca solo lo que yo quiero. Y ahí quédate. ¿Se entiende? ¿Sí? Hago esas aclaraciones porque son preguntas de examen, ¿no? Y de cuestionario. ¿Qué más? El fail, ¿sí? El fail es el predicado contrario al corte. Es un predicado también predefinido, se escribe fail, con la palabrita fail, que fuerza a que se produzcan todos los puntos de backtracking o todos los puntos de retrocesos completos, ¿sí? Es un predicado sin argumento e implica eso, de que todas las posibles puntos de elecciones que se pueden abrir, se abran, ¿sí? Si yo tengo 5 posibles búsquedas de soluciones, las 5 las voy a buscar, ¿sí? Por eso se dice que produce la generación de todas las posibles soluciones para un problema, ¿sí? Esto, ¿por qué es útil el fail o por qué se llegaría a usar el fail? Por esto, porque Prolog, cuando encuentra una solución, ¿se acuerdan cuando empezamos la clase dijimos que cuando encuentra una solución Prolog, se para y espera a ver qué quiere hacer el usuario, si quiere continuar o finalizar? ¿Se acuerdan que el punto y coma le decía, búscame otro? ¿Sí? Si yo ponía punto y coma, búscame otro. ¿Sí? Punto y coma, búscame otro. Bueno, ese punto y coma del comienzo que vimos es para indicarle seguía haciendo el backtracking y buscando soluciones. Seguía haciendo el backtracking y buscando soluciones. ¿Sí? Entonces, naturalmente, Prolog, ¿qué hace? Si bien está preparado para buscar todas las posibles soluciones, cuando yo le doy búscame las soluciones, busca la primera. Y se queda ahí parado. No termina el proceso, pero se queda ahí esperando para buscar más soluciones. Si yo le digo punto y coma, busca otra. Si yo le digo punto, termina. ¿Sí? Entonces, el fail se fuerza a que no se pare la búsqueda y se siga construyendo el árbol de búsqueda. ¿Sí? Entonces, con fail, si yo tengo 5 posibles soluciones, me las va a buscar a las 5 de una sola vez. ¿Sí? Ya vamos a ver que el fail no lo usamos mucho en el práctico, usamos más una generación de listas cuando veamos la clase que viene, pero bueno, es bueno saberlo porque en el teórico se les va a preguntar qué efecto tiene el corte, qué efecto tiene el fail, en qué caso usaríamos uno, en qué caso usaríamos el otro. Y yo acá les puse el ejemplo para que ustedes vean de un ejemplo simple de 3 hechos. Ana es alumno, Juan es alumno y Pedro es alumno. Nada más, hechos. Y como regla tengo alumnos X, donde tengo alumno X. Yo quiero traer de todos los alumnos, pero a partir de que X sea, encuentre los alumnos que sean alumnos, ¿no? Cuando yo ejecuto esto, alumnos X, así solo, viene
Prolog y dice, bueno, busquemos a ver a alguien que concuerde con alumno. Veamos, primer punto de la acción, alumno, Ana. Mira, tengo a Ana en X. Y ahí se para. ¿Y qué hacemos nosotros en Prolog? Si queremos buscar otro, ponemos punto y coma. Le decimos, búscame otro. Entonces viene acá y dice, este ya lo marqué, busquemos el próximo, Juan. Búscame otro, busca Pedro. Búscame otro, no hay nada más, se va. Ahora bien, si yo no quiero estar diciéndole, che, búscame otro, búscame otro, búscame otro, o quiero buscar el primero, y acá le pongo punto y me voy, yo tengo la opción de decirle, mira, a ver, quiero buscar un solo alumno, el primer alumno que encuentre. Entonces yo acá le digo, mira, busca el alumno X, y si lo encuentras, haz el corte. Entonces cuando yo le diga, dame un alumno X, va a venir y va a decir, busquemos el alumno X. Primer alumno, Ana, listo, ya tengo X ligado a Ana. ¿Y ahora qué hacemos? Cortamos, ¿sí? Así que directamente, cuando yo ejecuto esto, X se liga con Ana y termina, no sigue buscando más nada. ¿Está? Y luego tengo esta cláusula o esta regla que dice los alumnos X. Que yo le digo, mira, búscame el alumno X, una vez que lo tengas, escribí en la pantalla el valor de X que ligaste, hace un NL y hace un fail. ¿Para qué? Para forzar a una búsqueda. El NL es como un enter, un barra N, un nueva line, un new line sería. Ya no es un carry return, ya no es tan viejo como el carry return, es un new line. Entonces, ¿qué hace? Le dice, bueno, busquemos. Vamos acá, le decimos, dame los alumnos X. Viene acá, primer punto de la acción, Ana. Bueno, muestro a Ana, porque el valor de X va a estar ligado a Ana, muestro el valor de X, Ana, hago un enter y fail, busca otro. Busco el otro, Juan. Bueno, buscamos Juan, sí, existe, lo mostramos, enter, buscamos el próximo. Pedro es el que sigue, lo unifico, lo ligo a X, muestro el valor de X, Pedro, enter, y busco el próximo. Como no hay más, ¿sí? Va a venir X, no se va a ligar a nada, por eso me va a dar false, porque no hay más nada, ¿sí? Son 3 resultados válidos y un false, que no es otro. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Queda? Eso es más que nada como para que ustedes vean Sí, profe. el ejemplo de cómo sería una búsqueda en general, donde yo la tengo que ir forzando que me traiga todos, una búsqueda única con este corte que después vamos a hacer un práctico, y una que me da de todos los alumnos, ¿sí? Con el fail, que ya vamos a ver que esta opción no la vamos a usar mucho en el práctico, vamos a usar otras, la clase que viene ya les voy a mostrar, ¿sí? Bien, y por último, yo quería hacerles un práctico, pero no vamos a llegar, pero sí los voy a introducir en lo siguiente. En la parte 4, yo sé que es mucho, yo a esta hora ya tendré que estar con el recreíto para que descansen en una clase normal, ¿no? Pero bueno, ahora les doy esta última partecita para que ustedes la tengan, porque el viernes van a hacer práctico de esto. Y después a las 5 los dejo para que descansen por lo menos 25 minutos, 20 minutos, 25 minutos, ¿sí? Antes del cuestionario. Esta última parte lo único que tiene es casos de objetos compuestos, que en realidad no es muy largo, es muy cortito el tema, pero es necesario que lo tengan, y es para poder introducir datos estructurados en Prolog. Objetos compuestos lo que hace es introducirme predicados compuestos dentro de otros predicados. Es decir, que yo puedo tener un predicado que pueda tener argumentos simples y a su vez como argumentos otros predicados. Entonces yo puedo decir, mira, yo tengo un evento que dice que es un predicado, que tiene un nombre de evento, tiene una fecha y un lugar. Y la fecha la podría representar con un argumento simple, con un string, ¿sí? O lo podría representar con otro predicado compuesto, como por ejemplo fecha, donde ese predicado lo separo en 3 partes.
día, mes y año. Entonces yo le digo, ah, bueno, mira, tenés el nombre, tenés la fecha, pero dentro de la fecha tenés día, mes y año. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta forma? Y que yo puedo separar el día y el mes al año, en el sentido de que si alguien me dice, bueno, a ver, quiero ver todos los eventos del año 2000, o 2010, 2020, estamos lejos del 2000, me fui para el 2000, del 2020, y simplemente busco por el año 2020, no hace falta que ponga el día y el mes, ¿m? O quiero ver los eventos que fueron en septiembre del 2020, ¿m? Se pongo el mes y el año, ¿m? O si quiero realmente ver algo que sea, quiero ver el evento que fue tal día, tal mes y tal año, entonces ahí tengo la especificación concreta. Entonces, generalmente los objetos compuestos se usan mucho dentro de los argumentos propios de los predicados para eso, para darle una mayor especialización o especificidad a los argumentos, ¿no? Para darle alguna clasificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, esta es una forma de usarlos, normalmente no lo usamos así, usamos más como clasificadores. Por ejemplo, yo podría decirte una persona que se llama Juan, tiene apellido Pérez y tiene este DNI. Y también podría decir, en lugar de poner constante libre, podría decir, bueno, mira, el primer argumento es, en lugar de ponerle directamente el nombre Juan, le pongo el prefijo nombre Juan, o el apellido Pérez, o el DNI. Entonces, a la hora de leer este predicado, sería un poco más simple de ver de que mi primer argumento es el nombre, el segundo el apellido, el DNI. Esto es algo que podrían llegar a usarlo, pero normalmente en los lenguajes en Prolog no se usa, no lo vamos a usar así, lo vamos a usar más bien como descriptores o clasificadores, como clasificadores. Es decir, como hicimos el primer ejemplo, ¿no? Lo vamos a poner como un clasificador, es decir, en lugar de poner un tipo simple, ponemos un compuesto. Entonces, decimos, lugar, queremos representar el lugar. En vez de poner un lugar como un string o un número, lo podemos poner como un predicado. Entonces podemos decir, bueno, una persona trabaja en tal lugar, ¿sí? Por ejemplo, tal nombre, perdón, el lugar puede ser una panadería que tiene un nombre y un número. El lugar también puede ser un taller que tiene un nombre, un área o una sección, por ejemplo. Fíjense que son predicados, ¿sí? Simples, pero que van a estar dentro o embebidos dentro de este predicado trabaja. Si yo hago el ejemplo, por ejemplo, del taller, Julia, Juan, ¿trabaja en dónde? ¿En qué lugar? En el taller. ¿Y el taller qué tiene? Y tiene el nombre del taller, un taller de limpieza, el área norte y la sección 1. Entonces, eso hace de que la descripción del lugar del trabajo sea mucho más detallada, más clasificada y no embebida en una string que a lo mejor no puedo hacer nada con ese dato. O, por ejemplo, un producto. Si quiere, una persona compra algún producto. Producto, por ejemplo, que tenemos una definición para el producto con un nombre o un producto con nombre y marca. Porque a lo mejor compro un producto y no registro la marca y en otro lado sí. Entonces podría decir, mira, Juan compró el producto, por ejemplo, nombre tomate, marca Arco, por decir algo. Entonces, es una forma de clasificar. Por eso, yo les traje el caso de estudio que está resuelto. Lo que pasa es que no hacemos tiempo para que lo hagamos juntos. Yo se los voy a mostrar, pero sí lo van a hacer el viernes todos juntos con el profe. Cómo manipular datos simples y datos compuestos. Por ejemplo, el caso de estudio de la clase pasada, que no llegamos a verlo completo, trabajaba con vendedores, ¿sí? Acá, por ejemplo, este caso trabaja con vendedores simples, fíjense que tiene legajo, nombre, apellido, y con ventas. Pero si ustedes se fijan en las ventas, tienen código simple, ¿sí? Código de venta, que es un dato simple, un código vendedor,
dato simple, un importe que es facturado en la venta simple, pero fíjense en la fecha de venta, está separada por día, mes y año, así que está separada ahí por, está separada por un predicado compuesto. Tipo de cobro, fíjense que también está separado, acá se los puse a propósito para que vean un poco más complejo, pero para que vean que se puede separar de distintas formas. Yo puedo tener un predicado tipo de cobro que a su vez adentro tenga dos argumentos, tarjeta de crédito o efectivo. Si es tarjeta de crédito tiene número de cupón o cantidad de cuotas, ¿sí? Y en efectivo tiene débito automático, ¿sí? Entonces, de esa forma pueden clasificar el tipo de cobro de dos formas distintas. O pago con tarjeta o pago en efectivo. Si pago con tarjeta, hay que pedirle el número de cupón y la cantidad de cuotas con que va a pagar. Y si pago en débito, en efectivo, habría que saber si pago con débito automático o no. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo el objeto compuesto simplemente es lo mismo que venimos viendo hasta ahora, nada más que son predicados que están embebidos como tipos de datos simples dentro de otros predicados. ¿Sí? ¿Les queda? Y antes que nos vayamos al recreadito, les quería mostrar el mismo ejercicio para que después ustedes lo vean, ¿sí? Que es la tablita acá, esta tablita que tenemos, y que está planteado, acá están planteados los hechos, ¿sí? Esperen que se los voy a mostrar un poquito, vamos a poner un poco más, esperen que queríamos ponerlo un poco más grande, ahí está, ¿sí? Acá están los hechos, que sería simplemente describir lo que hay en vendedores y lo que hay en ventas realizadas. Fíjense en que el vendedor tiene legajo, nombre y apellido. Yo lo puse en comentario para que se den cuenta. El vendedor 1, Francesca Luchetti, Vera Pedro, o Petro, Lara Tana, ¿sí? Y acá en las ventas tengo el código de venta, ¿sí? Que es este código, primer argumento, el legajo, ¿sí? Del vendedor, que con ese legajo del vendedor voy a poder llegar acá y poder ver cómo se llama. Ya eso lo vamos a hacer la relación, la van a ver bien en el práctico. Después yo en la clase que viene tengo un teórico no muy largo para dar y sí voy a dar un ejercicio completo, integrando todos estos conocimientos para que lo tengan, y después en la próxima clase ya vamos a hacer, previo al parcial, un repaso tipo parcial. De acá tenemos el importe facturado, que es este valor, la fecha de venta. ¿Qué pasa con la fecha de venta? La fecha de venta dijimos que estaba separada en tres, entonces fíjense que acá el argumento donde va la fecha de venta está separado por día, mes y año. Después tenemos el tipo de cobro. El tipo de cobro era o podía ser de tarjeta o efectivo. Si era tarjeta tenía número de cupón y cantidad de cuotas, y si era efectivo, débito, si tenía o no. Entonces acá, por ejemplo, el tipo de cobro, tarjeta, tiene cupón y cuotas. Efectivo, en este caso, sí fue con débito. Tarjeta, efectivo. Acá efectivo no tiene, no fue con débito, por ejemplo. Esta es la representación de los datos. Y luego acá tengo, yo les puse 4 reglas para que después las vean, que es, por ejemplo, saber si algún vendedor, según su nombre, hizo alguna venta. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Esperen que entonces no se los subí completo. Pensé que se los había subido resuelto. Bueno, denme, si me dan un minutito, déjenme que voy a levantarlo por Prolog. Ya ahora en el recreadito les voy a poner el link para que lo bajen a Prolog, así lo tienen para el viernes. Déjenme que lo busque, denme un minutito. No lo había preparado, perdón. Estamos con la unidad 5.
clase 2, esto era el ejercicio este. A ver si lo tengo completo. Bien, déjenme ver, ahí está. ¿Sí? Para que ustedes vean, después lo vamos a hacer desde cero, la clase que viene. Y con el profe también lo van a ver, pero fíjense acá. Acá está toda la sección de los hechos. Este es el archivo PL, ¿no? El archivo fuente de ustedes. Acá está todos los hechos respecto al vendedor, todos los hechos respecto a la venta. Tenemos 3 poquitos nomás, ¿no? ¿Sí? Y acá tienen, por ejemplo, cuál es el vendedor que hizo alguna venta. Entonces, como acá dice, el vendedor X, según el nombre, hizo alguna venta, me hace falta saber si hizo con una sola venta ya alcanza. Entonces, yo, por ejemplo, voy a pasar en el punto 1 un nombre de vendedor, voy a ir a vendedor y lo voy a buscar. Voy a decir, bueno, mira, dame el nombre del vendedor, ¿sí? Como el vendedor tengo legajo, nombre y apellido, yo le digo, mira, dame el legajo, pongamos en una variable el legajo, pongamos en una variable el nombre, el apellido no me hace falta, y después vayamos a la venta y busquemos qué cosa, por ese vendedor, por ese legajo. Como la venta no me hace falta saber los datos todos de la venta, por ejemplo, para la venta, el código de venta no me hace falta, por eso se pone anónimo. Pero el legajo del vendedor, en este caso, ¿sí? Sí lo pongo, ¿por qué? Porque lo voy a hacer de enlace para poder saber si el vendedor está o no, ¿sí? Entonces, si coincide, ¿se acuerdan la unificación que vimos hace un ratito? Si yo acá unifiqué y logré levantar un nombre, por ejemplo, el nombre Francesca, ¿sí? Y tengo alguna venta hecha por Francesca, ¿sí? O sea, el nombre es Francesca, pero su código de Francesca es el 1, ¿sí? Así que, si el código 1 está en alguna venta, fíjense, la primera venta sí la hizo el vendedor 1, que es Francesca. Entonces, como esto vale 1, va a decir, mira, podemos unificar y tenemos una venta para Francesca, ¿sí? Se me traería en principio el resultado de esta venta, ¿sí? Que es de código 1. Pero como yo acá le puse un corte, quiero la primera. Si yo no le hubiera puesto el corte, me hubiera traído esta venta y esta venta, porque esas dos son las de Francesca, por ejemplo, ¿sí? Después, no se hagan problema que yo esto lo voy a volver a trabajar en el práctico la clase que viene. La clase que viene me queda un tema por darles con respecto a la lista, que no va a ser muy largo, pero me voy a dedicar a hacer bien estos ejercicios para que ustedes lo entiendan. En el viernes van a trabajar sobre esto, pero lo importante es que hasta ahora todo lo que hayamos visto más o menos quede claro, ¿sí? En este punto 2 que me dice los códigos de venta, después yo les voy a subir este código para que lo tengan, pero la clase que viene vamos a empezar con esto para que lo entendamos. ¿Se entiende cómo se resuelve? Yo no lo sigo ahora, ¿por qué? Porque ya estamos más o menos en hora, yo quería terminar a las 10 para darles 20 minutos de recreo, y ya a esta altura, por más que les diga cualquier cosa, me van a decir, profe, ya a esta altura ya no me entra más. Así que vamos a dejar acá.